Hoy Nicolás Maduro y sus secuaces despiertan con una gran realidad y es que tarde o temprano tendrán que caer. ¿Sabían ustedes que China le prestó más de 60.000 millones de dólares al régimen genocida de Nicolás Maduro? Pero lo más impactante es que a la fecha de hoy, China y Venezuela sostienen una relación muy tensa y promesas incumplidas. Así que si quieres saber el día de hoy por qué Pekín, por qué China cada vez se ha distanciado más del régimen genocida de Nicolás Maduro y por qué Venezuela ha perdido uno de sus grandes aliados simplemente por dárselas de listo, acompáñenme en este video para que sepan por qué esta dictadura cada vez está más aislada, como lo confirman líderes como María Corina Machado o lo confirma también el mismísimo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Empecemos. Una historia que mezcla petróleo, deudas, corrupción y un futuro incierto está llevando a que Maduro cada vez esté más preocupado de sus aliados. Para nadie es un secreto que las relaciones entre China y Venezuela comenzaron oficialmente en 1974, pero se fortalecieron durante el gobierno de Hugo Chávez del 99 al 2013. Hay que tener en cuenta estos datos para saber de dónde viene esta alianza. Y es que Hugo Chávez vio en China un aliado estratégico, ya que cada vez se aislaba más de los Estados Unidos o de los países que tienen una democracia sólida y robusta. Y se firmaron muchísimos acuerdos, pero uno de los principales acuerdos ha sido enfocado a los acuerdos petroleros, en donde se abrió un fondo chino y este fondo era literalmente comprar crudo venezolano y China iba a prestar grandes sumas de dinero a Venezuela para que este país invirtiera tanto infraestructura como tecnología, ya que muchas de estas refinerías a irse a los Estados Unidos pues necesitaban cariño y necesitaban obviamente un toque de tecnología, cosa que no sucedió. Un dato muy curioso donde se empieza a desquebrajar esta amistad entre Venezuela y China fue entre el 2007 y 2017, en donde China le prestó a Venezuela más de 62.000 millones de dólares. Escuchen bien esta cifra, 62.000 millones de dólares que se iban supuestamente a invertir en infraestructura, en tecnología y en otras obras que pensaba el régimen, obviamente para hacer toda su propaganda socialista y de la revolución en Venezuela. Lo último sí se dio construyendo estatuas inservibles, entre otras cosas simplemente para darle el culto al criminal y cobarde de Hugo Chávez, entre otros de sus secuaces. Pero lo primero nunca se dio. Pero ¿dónde surge este desquebrajamiento entre las amistades entre Pekín y Caracas? Literalmente los chinos no han sido tontos y han estado muy pendientes en qué se iba a invertir este dinero, aunque no es problema de ellos en lo que Hugo Chávez o después Nicolás Maduro invirtiera. Sí necesitaban ellos tener la certeza y la fe que este dinero se iba a invertir por lo menos en mejorar la tecnología para que la producción petrolera le diera a los chinos lo que tanto estaban buscando en Venezuela, y es todo el tema de los recursos naturales de este hermoso país. Pero aquí donde viene un punto muy importante, y es que los chavistas utilizaron este dinero para seguir afilando, para seguir aceitando toda esa maquinaria que tienen hoy a Nicolás Maduro en el poder, que sabemos que es gracias a las fuerzas militares. Unas fuerzas militares que literalmente le han jurado lealtad, pero simplemente y llanamente por el tema económico. Y no solamente la crisis económica de Venezuela, sino que también los chinos se dieron cuenta de este sistema tan corrupto que se maneja en este país, y que ese dinero que se había prestado a fin de cuentas no se dio o no se invirtió en lo que era necesario, sino que fue a parar en terceros, o más bien, llamemos las cosas como son, en testaferros del régimen, que por cierto, hace pocos días capturaron a un alto mando militar ya en retiro en los Estados Unidos,
que era uno de los testaferros en los Estados Unidos del régimen criminal de Nicolás Maduro. Enhorabuena. Otro dato muy curioso es que Venezuela debe aún miles de millones a China. Estimaciones recientes sugieren unos 11.000 millones en el 2024, según fuentes como Bloomberg, entre otros. La producción petrolera en Venezuela colapsó de 3 millones de barriles diarios en los 2000 a menos de 1 millón el día de hoy, dejando a China sin el crudo prometido. Por esta razón y por muchas más, China le cortó el chorro. En este momento, oficialmente, China no le presta un solo dólar, un solo centavo a Venezuela hasta que no paguen su deuda. Proyectos como refinerías y fábricas financiadas por China quedaron inconclusos o plagados de irregularidades. Por eso imágenes como estas en la última reunión que sostuvo Nicolás Maduro con el presidente de China, vimos al presidente chino realmente un poco incómodo saludando a Nicolás Maduro, y en este canal analizamos todo ese comportamiento no verbal, porque sin duda alguna el presidente chino no ha perdonado esa deuda que tiene Nicolás Maduro y que sí o sí debe pagar. Hay otros que acusan a China de aprovecharse de la vulnerabilidad del régimen genocida de Maduro, y viendo que no podían cumplir con esa cuota de petróleo pactado mes a mes, pues empezaron a llevarse otros minerales muy preciados y muy valiosos en este momento en el mundo, que sabemos que Venezuela goza de una gran cantidad de estos minerales. No podemos negar que China apostó al régimen de Maduro, pero no pensaron que estos lacayos, que estos sinvergüenzas fueran ser tan corruptos que no le pudieron cumplir a uno de sus más grandes aliados, que no lo podemos negar, pero la fecha de hoy, toda esta situación ha cambiado. Por eso sabemos que Maduro sí o sí caerá. Pero sí me gustaría saber tus comentarios con respecto a estas revelaciones cada vez más contundentes y estas pruebas más fehacientes que se tienen, que efectivamente Maduro sí o sí tendrá que colapsar, porque si estos aliados se le están yendo, estamos totalmente seguros que la soledad y el aislamiento mundial, ya cuando el dinero se acabe, ¿qué van a hacer? Datos importantes. Después del 2017, China paró todo préstamo oficial a la dictadura venezolana. Reportes como los de Reuters en el 2020 indican que Pekín está preocupada por la mala gestión y corrupción del régimen de Nicolás Maduro. China ha buscado dialogar con la oposición Venezuela, según The Wall Street Journal, para proteger sus inversiones en caso de un cambio de gobierno. Y aunque China mantiene su discurso de no injerencia y apoyo a Maduro, sus acciones sugieren un pragmatismo, priorizar sus intereses económicos sobre la lealtad política. Y es que ¿en qué mundo estamos viviendo en este momento si alguien pensaría que China apoya a Maduro simplemente porque le cae bien o porque tiene algún ideal más allá de lo económico? No seamos ilusos, que sabemos que efectivamente China, Irán, Rusia no tienen ninguna conexión histórica con nuestros países. Sabemos que lo que están buscando ahí son oportunidades económicas que en algún momento el régimen le ofreció a China, y a la fecha de hoy no le cumplió ni el 5%. Proyectos como el arco minero del Orinoco, aprobado por empresas chinas, han generado críticas por daños ambientales y violaciones de derechos humanos, especialmente a comunidades indígenas. Algunos ven a China como un cómplice del régimen de Maduro, financiando un sistema corrupto a cambio de recursos. Pero ¿acaso eso nos debería sorprender cuando sabemos que a Maduro no le interesa su población? Cuando sabemos que Maduro lo único que ha hecho es nunca pensar, o más bien, aclaro, el chavismo nunca ha tenido una idea de país, sino una idea de poder. Por eso siempre hemos dicho, lo que mal empieza, mal termina. Y lo que estamos viendo hoy con estos documentos es que efectivamente Maduro sí o sí tendrá que salir del poder, porque el momento que se le acabe ese dinero que puede blanquear, literalmente se va a quedar con muy poco flujo de caja
para poder seguir manteniendo esas hordas de salvajes que lo único que hacen es controlar la voluntad del pueblo, que sabemos que quiere un gran cambio. Pero si queremos sacar una conclusión, ¿qué sigue para Venezuela y China? No cabe duda que a China no le interesa quién esté en Miraflores. A China lo que le interesa, y no solamente en Venezuela, sino en cualquier país del mundo, es lograr sus actividades económicas. Es en lo que están metidos ahora. Entonces, ya sea que esté Maduro o que llegue el presidente electo Edmundo González Urrutia, o sea quien sea, a China lo único que le interesa es recuperar su dinero y pensar en futuros grandes proyectos, como ha iniciado en otros países de la región. Pero aquí viene un dato importante. Por eso los Estados Unidos acaba de anunciar que va a empezar a dejar de mirar a Europa, a dejar de mirar a muchos países que tradicionalmente han apoyado, para fijarse en nuestro continente, y ha anunciado que tendrían grandes aliados como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, o el presidente de Argentina, Javier Milei, pero en esa lista también mencionan a la líder María Corina Machado, que en su última entrevista con el hijo de Donald Trump Jr., ha anunciado que Venezuela podría ser esa solución energética para las Américas. Así que me gustaría saber sus opiniones con respecto a esta situación tan difícil que vive el régimen de Nicolás Maduro, con este aliado que poco a poco está perdiendo y que cada vez está más aislado de este régimen genocida de Nicolás Maduro. Muchas gracias por acompañarme. Aquí te dejo mi cuenta de Instagram. Recuerda que si te gusta la buena información, aquí solamente hablamos de eso y sin pelos en la lengua. Suscríbete, deja tu comentario y nos vemos muy pronto en un video o en un directo más. Adiós.